Comienzo del archivo. Pegado 22 de julio, 2026, hasta 8:21 de la mañana. El teléfono sonó exactamente a las 10:47 de una lluviosa noche de jueves. Recuerdo la hora porque acababa de ver el viejo reloj que colgaba junto a la puerta trasera. La rodilla derecha me dolía desde que bajó la temperatura esa tarde, así que en lugar de irme a la cama, me llevé una taza de café caliente a la terraza. La lluvia golpeaba rítmicamente el techo de lámina y la luz del porche dibujaba un círculo cálido sobre los escalones de madera mojada. Casi dejo que la llamada se fuera al buzón de voz. Emilia casi nunca llamaba tan tarde. Cuando contesté, solo escuché una respiración. Luego un susurro. Papá. Algo en su voz hizo que se me erizara cada vello de la nuca. Lo dejé. No hablé, o de inmediato. En 33 años, criando a mi hija, había aprendido que hay momentos en que el silencio le da a una persona asustada espacio para respirar. Entonces, otro sonido llegó a través del teléfono. Un golpe fuerte. Alguien aporreando una puerta. Emilia, dije en voz baja. Estoy en el baño de una gasolinera. Sonaba, como si estuviera tratando de no llorar. Está afuera. Otro golpe. Emilia, gritó la voz de un hombre a través de la puerta. Vamos, deja de ser tan dramática, Tadeo. Lo había conocido apenas un par de veces, pero nunca me gustó su forma de sonreír. Demasiado pulida, demasiado practicada, como si cada expresión hubiera sido ensayada frente a un espejo. Papá, susurró de nuevo. No, sé qué hacer. ¿Cerraste la puerta con seguro? Sí, bien. Otro golpe violento. Sacudió la puerta del baño. Escúchame. Mi voz se mantuvo tranquila, aunque mi corazón había empezado a latir tan fuerte que lo sentía en la garganta. Mantén el teléfono pegado a tu oído. Ok, respira hondo una vez. Lo intentó. Le salió un respiro tembloroso. Otra vez. Afuera, la voz de Tadeo se suavizó. Emilia, mi amor, te estás poniendo en ridículo. Sin respuesta. Sé que estás ahí. Otra pausa. Luego se rió. Nos reiremos de esto mañana. Cerré los ojos por un segundo. Esa no era la risa de un hombre tratando de arreglar una discusión. Era la risa de alguien que creía que ya era dueño del final. ¿Dónde estás?, pregunté. En el Servicentro del Norte, en la carretera nacional, en Villa Santiago. Sé, o exactamente dónde es. Me levanté, casi derramando mi café. Quédate en ese baño. Y si entra, no lo hará. No sabes eso. Esto sí lo sé. Tomé las llaves de mi camioneta de la mesa junto al columpio de la terraza. Ya voy en camino. Mi vieja Toyota Hilux tenía casi 320,000 kilómetros. El limpiaparabrisas rechinaba cada pocas pasadas y la calefacción tardaba una eternidad en calentar. Margarita solía bromear diciendo que la seguiría conduciendo hasta que se le cayeran las ruedas. Probablemente tenía razón. Mientras salía en reversa de la cochera, en las afueras de Monterrey, eché un vistazo a la mecedora vacía junto a la mía. La luz del porche seguía encendida. Había permanecido encendida todas las noches desde que Margarita murió hacía 6 años. Ella solía decir, déjala prendida. Nunca sabes quién podría necesitar encontrar el camino a casa. Pisé el acelerador un poco más fuerte. La lluvia difuminaba las luces de la carretera. Emilia se quedó al teléfono casi todo el camino. A veces, ninguno de los dos hablaba. Podía oír a Tadeo caminar de un lado a otro fuera del baño. A veces golpeaba, a veces fingía irse. Luego ella volvía a oír sus pasos. Sigue diciendo,
que lo siente, susurró. ¿Le crees? ¿Carraspeo? No. Entonces no abras esa puerta. Debería haberme ido hace meses. No. ¿Qué? Deberías haberte ido la primera vez que te hizo tener miedo. Silencio. Luego dijo en voz baja, lo sé. Unos 27 minutos después, entré a la gasolinera. La lluvia había amainado a una llovizna ligera. Tadeo estaba parado afuera del edificio con las manos en los bolsillos de su chaqueta. Se veía exactamente como el tipo de hombre que quiere que los extraños piensen que es razonable. Buen corte de pelo, botines limpios, sonrisa relajada. Cuando vio mi camioneta, esa sonrisa se ensanchó. Me bajé lentamente. Mi rodilla protestó en el momento en que le puse peso encima. Envejecerte y enseña a ocultar el dolor de la gente que busca debilidades. Tadeo caminó hacia mí. Señor Castillo. No respondí. Se detuvo a unos metros de distancia. Le agradezco que haya venido. Seguía sin decir nada. Hizo un gesto hacia la tienda. Esto es realmente solo un malentendido entre Emilia y yo. Miré más allá de él, hacia el pasillo del baño. Luego volví a mirarlo a él. Ya no más. Su sonrisa se tensó por primera vez. Señor, las parejas discuten, lo hacen. Y a veces la gente reacciona de forma exagerada. Lo hacen. Así que tal vez usted podría convencerla de que salga. No, parpadeó. No, no. Durante varios segundos, ninguno de los dos se movió. Los coches entraban a cargar gasolina. Una mujer se apresuró a entrar con un niño pequeño que llevaba una pijama de dinosaurios. Un camionero llenaba su tanque de diésel sin prestarnos la más mínima atención. La vida ordinaria seguía su curso mientras el mundo de mi hija casi se había desmoronado dentro de un baño cerrado. Tadeo se inclinó más cerca. Amo a su hija. Lo miré directamente a los ojos. Entonces, ¿por qué se esconde de ti? No respondió. En cambio, sonrió. De nuevo, una sonrisa más pequeña esta vez, como si estuviera archivando mi rostro en algún lugar. Creo que me ha malinterpretado. No lo creo. La puerta del baño se abrió. Emilia Carraspeo salió lentamente. Parecía agotada. Tenía rímel, corrido bajo los ojos. Solo llevaba su bolso. Nada más. Por un segundo terrible, se parecía a la niñita que solía despertarse de las pesadillas y caminar descalza hasta mi habitación. Me vio. Todo lo que había estado conteniendo finalmente se quebró. Cruzó el piso en 3 pasos rápidos y me rodeó con ambos brazos. Lo siento, susurró. La abracé. No tienes nada de qué disculparte. Tadeo dio un paso adelante. Emilia. Ella se encogió. Ese pequeño gesto me dijo más de lo que 1000 palabras jamás podrían. Me moví ligeramente para quedar entre ellos. Tadeo lo notó. Su expresión se mantuvo agradable. Sus ojos no. Te vas a arrepentir de esto, dijo en voz lo suficientemente baja como para que solo yo lo oyera. Quizás pretendía que sonara a preocupación. No lo hizo. No es demasiado tarde. Abrí la puerta del copiloto de la Hilux. Sube, mi amor. Emilia se subió, sin mirar atrás. Tadeo se quedó de pie bajo la lluvia. No gritó, no amenazó, no persiguió la camioneta. Simplemente nos vio irnos. De alguna manera, eso me inquietó aún más. A mitad de camino a casa, Emilia finalmente habló. Pensé que podía arreglarlo. No puedes arreglar a alguien que no cree que está roto. Miró por la ventana. No te lo dije porque me daba vergüenza. Asentí. Lo sé. Pensé que creerías que era estúpida. Estiré el brazo sobre la consola y apreté su mano por
Un segundo. Lograste salir. Me miró. Eso es lo que importa esta noche. El resto podía esperar. Cuando entramos en mi camino de grava, la luz del porche seguía brillando a través de la lluvia. Emilia sonrió débilmente. Mamá siempre la dejaba encendida. Así es. Tan pronto como pisamos la terraza, el teléfono de Emilia vibró. Un nuevo mensaje. Número desconocido. Lo abrió antes de que pudiera detenerla. Acabas de firmar la sentencia de muerte de tu familia. Se quedó helada. Le quité el teléfono de la mano con suavidad. Durante varios segundos, simplemente miré las palabras. Luego levanté la vista hacia la luz del porche que Margarita me había pedido que nunca apagara. La lluvia seguía cayendo. En algún lugar en la oscuridad, Tadeo ya creía que el miedo le pertenecía. No tenía idea de que la paciencia había sido mi aliada durante mucho, mucho tiempo. Por la mañana, la lluvia se había movido hacia el este y dejó el patio con olor a hojas mojadas y tierra roja. Emilia durmió en el cuarto de huéspedes. Yo no dormí mucho. Me senté en la mesa de la cocina con mis lentes para leer bajos sobre la nariz, su teléfono al lado de mi taza de café y un bloc de hojas amarillas frente a mí. Los viejos hábitos no se jubilan solo porque un hombre lo haga. Anoté la hora en que me llamó, el nombre de la gasolinera, las palabras exactas del mensaje, el número desconocido, cada detalle que podía recordar antes de que la memoria comenzara a suavizar los bordes. A las 6:15, Emilia entró vistiendo una vieja sudadera de la One de Margarita. Le quedaba holgada. ¿Guardaste eso?, preguntó. Estaba en el closet del pasillo. Se cubrió las manos con las mangas y se sentó frente a mí. Durante un rato, ninguno de los dos dijo nada. El refrigerador zumbaba. La cafetera hizo un clic. Afuera, un sensontle hacía ruido como si fuera el dueño de todo el municipio. Finalmente, Emilia miró el bloc de hojas. «¿Lo estás anotando todo?», carraspeó. «Sí, papá. No quiero que esto se convierta en un gran problema». Me quité los lentes y los puse sobre la mesa. «Mi amor, un hombre te envió una amenaza de muerte». Su rostro se tensó. Sé lo que envió. Entonces ya se convirtió en un problema. Miró hacia otro lado y fue entonces cuando vi la vergüenza posarse sobre sus hombros. No miedo exactamente. Vergüenza de esa clase, silenciosa y pesada, que hace que una persona se disculpe por haber sido herida. Odié a Tadeo por eso más que por el mensaje. Él no empezó así, dijo. Nunca lo hacen. Me miró de nuevo. No quise decirlo de forma tan seca. Emilia frotó su pulgar por el borde de la taza de café. Al principio era dulce, demasiado dulce, tal vez. Me llevaba el almuerzo a la escuela, enviaba flores, recordaba cosas pequeñas que yo decía. Lo recuerdo, me hacía sentir vista. Asentí. Esa parte importaba. La gente como Tadeo no empezaba con una puerta de baño cerrada con llave. Empezaban con rosas, disculpas, voces suaves y la amabilidad justa para que la crueldad se sintiera como el mal tiempo. Dijo que mis amigas estaban celosas, continuó Emilia. Luego dijo que Carla era una mala influencia. Luego dijo que mis compañeros de trabajo no me respetaban. Luego quería mis contraseñas porque las parejas no deberían tener secretos. Soltó una pequeña risa amarga. Sé, y aún así no me di cuenta. No, dije, no es que no te dieras cuenta. Él movió la línea 1 centímetro a la vez. Eso la hizo llorar, no fuerte, solo 2,
lágrimas que se secó rápidamente como si le avergonzara tenerlas. Revisaba mi cuenta bancaria. Dijo, no todos los días, solo lo suficiente para que yo supiera que podía hacerlo. Me preguntaba por qué gasté 200 pesos en Panem, por qué cargué gasolina en Monterrey en lugar de Villa Santiago, por qué no contesté. Durante una junta de personal, me quedé quieto. Hay momentos en que un padre quiere rugir, pero si ruges demasiado pronto, tu hijo puede dejar de decir la verdad. Así que escuché. Me hizo pensar que yo era la dramática, dijo. Decía, Emilia, tienes 34 años. Estás muy grande para actuar como una adolescente. O, decía, tu papá te malcrió. Por eso no entiendes el amor de verdad. Mi mano se apretó alrededor de mi taza de café. Emilia lo notó. Por favor, no te enojes. No estoy enojado contigo. Debí habértelo dicho. Me lo estás diciendo ahora. Se reclinó en la silla y miró hacia la puerta de la terraza. Ni siquiera sé quién soy ahora mismo. Esperé. Luego dije algo que no había planeado decir esa mañana. Conozco a hombres como Tadeo. Emilia me miró. Lo digo de una manera específica. Frunció un poco el ceño. Papá, tomé aire. Fui agente federal durante 31 años. La cocina quedó en completo silencio. Ella parpadeó. Pensé que trabajabas en seguridad de los juzgados. Lo hacía a veces. Y en traslado de reos. Eso también. Me miró como si acabara de confesar que tenía una segunda familia en Guadalajara. Nunca me lo dijiste. Tu madre lo sabía. Mamá lo sabía. Claro que lo sabía. Emilia se recostó bruscamente en la silla. Todo este tiempo no quería que ese trabajo se sentara en nuestra mesa a la hora de la cena. Parecía confundida, casi herida. Lo entendí. Un hijo, incluso uno adulto, no le gusta abrir habitaciones dentro de un padre que nunca supo que existían. No era un personaje de película, dije. No había tiroteos dramáticos cada semana. La mayor parte era papeleo, órdenes de aprehensión, interrogatorios, esperar, vigilar, saber cuándo no moverse. Ese era el trabajo más a menudo de lo que la gente cree. Emilia tragó saliva. ¿Lidiaste con hombres como él? Sí. La respuesta salió, más pesada de lo que quería. Los hombres como él no quieren amor, dije. Quieren posesión. Y cuando la posesión se les escapa, lo llaman traición. Envolvió ambas manos alrededor de su taza. ¿Qué hacemos? No jugamos su juego. Su teléfono vibró sobre la mesa. Ambos bajamos la mirada. Número desconocido. Llegó una foto. El estacionamiento de la escuela de Emilia, tomada desde el otro lado de la calle. Su rostro se puso pálido. El pie de foto decía, un lugar bastante fácil de encontrar. Se apartó de la mesa tan rápido que las patas de la silla rasparon el suelo. No puedo ir a trabajar. Sí puedes. No, papá. Él sabe dónde yo. Emilia. Se detuvo. Puedes ir a trabajar cuando sea seguro. Hoy lo haremos seguro. A las 9 ya había llamado al oficial Aarón Peña. Aarón había sido un chico flaco con una sonrisa nerviosa cuando lo conocí 20 años antes. Ahora era un oficial, con una esposa, 2 hijos adolescentes y la paciencia agotada de un hombre que lidiaba con la necedad humana para ganarse la vida. Se paró en mí, cochera mirando los mensajes de texto en el teléfono de Emilia. Me estoy tomando esto en serio, dijo. Supuse que lo harías. Me miró, pero no voy a tomar atajos, porque se trate de ti, Ramón. Me decepcionaría que lo hicieras. Emilia estaba a mi lado en la entrada, con los brazos cruzados con fuerza. Aarón suavizó la voz cuando le habló. Señorita Castillo,
Guarde todo. No responda. No borre nada. Sí. Aparece aquí. Llame al 911. Si aparece en su trabajo, que ellos llamen al 911. ¿Entendido? Ella asintió. Bien. Luego miró hacia el porche. ¿Tienes cámaras? No, las suficientes. Bueno, dijo, hoy sería un buen día para cambiar eso. A la hora del almuerzo, Calo apareció en su vieja Ford Lobo con una caja de herramientas, 2 sillas de jardín y una bolsa de tortas de carne asada de un lugar en Apodaca que juraba era mejor que cualquiera en Monterrey. Mi hermano mayor se movía como un hombre ensamblado con piezas de repuesto. Cadera mala, hombro malo, rodillas ruidosas, pero aún podía arreglar casi cualquier cosa con una llave de tubo y un chiste subido de tono. Se bajó y miró las cámaras que había comprado esa mañana. Oí que estamos haciendo vigilancia de viejitos, dijo. Traje tortas. Emilia sonrió por primera vez en todo el día. No fue mucho, pero lo acepté. Diana Rivas, la vecina, llegó unos minutos después. Diana tenía 59 años. Era una despachadora del 911 jubilada y el tipo de mujer que podía oír el pánico a través del tono de un teléfono. Llevaba una libreta, un termo y la expresión de alguien que ya había hecho 3 listas. Pon una cámara junto a la reja lateral, le dijo a Calo. Ese encino crea un punto ciego después del anochecer. Calo me miró. ¿Siempre es así de mandona? Siempre, dije. Diana lo señaló. Y viva por ello. Durante las siguientes 2 horas, mi patio se convirtió en una pequeña y silenciosa operación. Calo montó cámaras. Diana revisaba los ángulos desde su teléfono. Yo recorrí el perímetro de la propiedad, anotando por dónde pasarían los faros de un coche y dónde podría pararse un hombre si pensaba que la oscuridad lo hacía invisible. Emilia me siguió una vez descalza con unos tenis viejos. ¿De verdad crees que vendrá aquí? Creo que quiere que pienses que puede. Eso no es una respuesta. No, dije, pero es la verdad. Ella asintió, aunque se notaba que no le gustaba. A mí tampoco. Esa tarde comimos las tortas en la terraza con platos de cartón en las rodillas. Calo contó una historia sobre cómo se le cayó una transmisión en la bota en 1987 y trató de convencer al médico militar de que podía seguir caminando. Diana se rió. Emilia casi lo hizo por unos minutos. Tadeo no era dueño del aire que nos rodeaba. Luego llegó la noche. La luz del porche se encendió y todos se quedaron en silencio. A la mañana siguiente, abrí la puerta principal justo después del amanecer. Una niebla fría se asentaba sobre el patio. Al principio, no vi nada inusual. Luego, algo cerca del escalón superior del porche reflejó la luz. Pequeño, plateado. Mi estómago se contrajo antes de que mi mente lo asimilara. Me agaché lentamente, mi rodilla ardiendo mientras bajaba. Era un collar, una fina cadena de plata con un pequeño dije redondo. Lo reconocí de inmediato. Sé, lo había regalado a Emilia el día que se graduó de la universidad. Lo había llevado bajo su toga, sonriendo tan ampliamente que Margarita lloró en todas las fotos. Lo recogí con 2 dedos. El broche estaba roto. Detrás de mí, Emilia dijo, «Papá». Me di la vuelta. Vio el collar en mi mano. Todo el color desapareció de su rostro. Tadeo había estado en mi casa, no gritando, no tocando la puerta, no haciendo una escena, solo lo suficientemente cerca como para dejar un mensaje en mi porche. Miré más allá de los escalones, más allá del pasto húmedo hacia la calle tranquila.
Luego cerré el puño alrededor de esa cadena rota. La anatomía de un abusador es simple. Pone a prueba un límite. Luego espera a ver quién tiene miedo de hacerlo respetar. A las 8 de la mañana, Diana ya tenía el video del Porsche en su laptop. Estaba sentada en la mesa de mi cocina como si estuviera de vuelta en una consola del 911, una mano en el mouse, la otra sosteniendo una taza de café que había recalentado 2 veces y aún no había tocado. Emilia estaba detrás de ella con la misma sudadera, los brazos rodeándose a sí misma. Calo se apoyaba en la encimera, comiendo un pan dulce. Yo estaba junto al fregadero, mirando la pantalla. Ahí, dijo Diana. Hizo clic en pausa. La imagen era granulada, en blanco y negro, pero lo suficientemente clara. A las 2:13 de la madrugada, un sedán oscuro pasó lentamente frente a mi casa. Desapareció por medio minuto. Luego regresó con los faros apagados. Una figura salió cerca del buzón, con la capucha puesta y el rostro hacia abajo. Se movió por el patio, como si hubiera estudiado el lugar primero. Emilia emitió un pequeño sonido. Diana la miró. «No tienes que ver esto». «Sí, tengo que hacerlo». La figura subió los escalones del porche, colocó algo cerca de la puerta y se quedó allí. Esa fue la parte que más me molestó. No se apresuró, no parecía asustado. Durante casi 10 segundos, se quedó bajo el resplandor de esa luz del porche, mirando mi puerta principal como si quisiera que supiéramos que había estado allí. Luego se fue. Calo dejó de masticar. «Bueno», dijo en voz baja, «ese no es un hombre tratando de recuperar a su novia». «No», dije, «es un hombre aumentando presión». Emilia me miró. «¿Qué significa eso?» «Significa que quiere que te asustes lo suficiente como para volver corriendo antes de que tenga que hacer algo más ruidoso». Se sentó lentamente. Diana cerró la laptop a medias. «Ramón, ¿estás pensando lo que yo estoy pensando?» «Estoy pensando que ya ha hecho esto antes». Emilia nos miró. «No saben eso». «No», dije, «pero los hombres como Tadeo no suelen inventarse de la noche a la mañana». Esa fue la frase que inició el rastro de papel. Pasé el resto de la mañana haciendo lo que la mayoría de la gente piensa, que los agentes retirados hacen de forma dramática, pero que en realidad parece aburrido desde fuera. Busqué en registros públicos, archivos judiciales, direcciones antiguas, demandas civiles, registros de propiedad, cualquier cosa legal, pública y lenta. Emilia se sentó en el otro extremo de la mesa, haciendo una lista de cada incidente que podía recordar. La primera vez que le pidió la contraseña de su teléfono. La primera vez que bromeó sobre seguirla. La noche que hizo un agujero en la pared de su propio apartamento y dijo que ella lo había vuelto loco. De vez en cuando dejaba de escribir. Luego recordaba algo más y volvía a parecer avergonzada. «Anótalo», le dije suavemente. «Suena estúpido. Anótalo de todos modos». A las 11:40 surgió un nombre. Marisol Campos Cadereyta. Una solicitud de orden de protección desestimada de hacía 4 años. Desestimada no significaba falsa. A veces, desestimada solo significaba asustada. Revisé el historial de direcciones. El nombre de Tadeo Vargas aparecía a 2 calles del antiguo complejo de apartamentos de Marisol durante el mismo año. No era una prueba, pero era suficiente para hacer una pregunta. Diana tenía contactos de sus días de despachadora que todavía sabían quién sabía qué. Nadie rompió las reglas. Nadie compartió información privada.
pero para el final de la tarde teníamos un número de teléfono que Marisol había usado una vez para un pequeño negocio de limpieza. Emilia lo miró en mi bloc de notas. ¿La vas a llamar? No, dije. Tú no estás lista para esa conversación y puede que ella no quiera tenerla. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntamos amablemente una vez. Marisol no contestó la primera llamada ni la segunda. A las 6:03 envió un mensaje de texto. ¿Quién es? Le escribí con cuidado. Mi nombre es Ramón Castillo. Mi hija acaba de dejar a Tadeo Vargas. Su nombre apareció en un archivo judicial público. No la molestaré de nuevo si no quiere contacto, pero si está dispuesta a hablar, podría ayudar a mantener a mi hija a salvo. Pasaron 3 minutos, luego 5. Luego el teléfono vibró. Ella está a salvo ahora mismo. Miré a Emilia. ¿Quiere saber si estás a salvo? Emilia tragó saliva y asintió. Respondí. Sí, está conmigo. El siguiente mensaje llegó casi de inmediato. Mañana, no en mi casa. Cafetería La Sierra en Cadereyta, 10 a.m. Trae a otra mujer. No me reúno a solas con hombres que no conozco. Diana lo leyó por encima de mi hombro y asintió. Mujer inteligente. La cafetería La Sierra estaba junto a una avenida transitada en Cadereyta, entre una llantera y un lugar que vendía folletos de alquiler de cabañas. Olía a grasa de tocino, café y al vinilo viejo de los asientos. Una mesera llamaba a todos corazón los conociera o no. Marisol Campos llegó 7 minutos tarde. Era una mujer delgada, de unos 40 y tantos años, con ojos cansados y un impermeable verde, abotonado hasta el cuello. Se detuvo en la entrada y escaneó el lugar como si esperara que el peligro estuviera sentado cerca de la vitrina de los pasteles. Diana levantó una mano. Marisol se acercó, pero no se sentó de inmediato. ¿Cuál? ¿Es Emilia? Emilia levantó la mano ligeramente. Marisol la miró por un largo segundo. Entonces su rostro cambió. No era lástima, era reconocimiento. Se deslizó en el asiento frente a nosotras. ¿Ya te quitó tu teléfono?, preguntó. Los ojos de Emilia se llenaron de lágrimas. Lo intentó. Marisol asintió como si eso respondiera 3 preguntas a la vez. Durante un rato, la dejamos llevar la conversación. Revolvió azúcar en su café, pero nunca lo bebió. Es maravilloso al principio, dijo. Te hace sentir como si Dios hubiera hecho a un hombre que finalmente te entiende. Luego empieza a corregir tu vida, tu ropa, tus amigos, tu familia, tu tono de voz. Emilia miró la mesa. Marisol lo notó. ¿Te decía que eras demasiado sensible? Emilia soltó una pequeña risa quebrada. Todo el tiempo. ¿Alguna vez te dijo que tu papá te controlaba? Emilia levantó la vista. Sí. Marisol me miró. Siempre elegía a alguien para convertirlo en el villano. No, respondí. Quería que cada palabra le perteneciera a ella. Nos contó que Tadeo le había hecho lo mismo. Regalos, disculpas, lágrimas, promesas, luego aislamiento, luego amenazas. Cuando intentó dejarlo, le dijo a la gente que ella era inestable. Grabó trozos de conversaciones, publicó cosas vagas en línea sobre ser abusado por una mujer con problemas de salud mental no tratados. Solicité una orden de protección, dijo. Luego la retiré. Emilia se inclinó hacia adelante. ¿Por qué? La mano de Marisol se apretó alrededor de la cuchara. Me envió una foto de mi perro en el patio trasero. Luego me envió una foto de mi madre entrando a la iglesia. Diana murmuró algo por lo bajo. Marisol esbozó una sonrisa sin humor. Exacto. Emilia lloró.
silenciosamente. La mesera pasó y fingió no darse cuenta mientras rellenaba el café. Marisol extendió la mano sobre la mesa y puso una sobre la de Emilia. «No estás loca», dijo. «Eso es lo primero que necesitas escuchar». Emilia se cubrió la boca. Miré por la ventana el tráfico que pasaba frente a la cafetería y sentí que algo frío se asentaba en mi pecho. Tadeo no solo estaba enojado, tenía práctica. Esa noche volvió a pasar por mi casa, lento, audaz. Sus faros barrieron la ventana del dormitorio de Emilia y se detuvieron allí un segundo de más. Me quedé en la sala a oscuras con una mano en el respaldo del sofá. Cada viejo instinto en mí quería salir, dejar que me viera, hacerle entender que había elegido el porche equivocado. Pero eso era exactamente lo que él quería. Una reacción, un video, un testigo que solo viera los últimos 10 segundos. Así que me quedé donde estaba. Mi rodilla palpitaba. Mi mano dolía de apretar el marco del sofá. Odiaba sentirme viejo frente a mi hija. Odiaba necesitar contención más que fuerza. Pero ahora conocía la forma de su plan. Le estaba diciendo a la gente que yo era peligroso, un padre viejo y obsesivo, un agente federal retirado que lo había amenazado. Quería que yo me enojara primero. Así que me senté, me tomé 2 pastillas para el dolor con café frío y guardé un archivo de video más. A las 11:18, el teléfono de Emilia se iluminó. Un video. La mostraba a ella más temprano ese día, fuera de la dirección de la escuela, llorando junto a su coche. El mensaje debajo decía: «Todavía me necesita. Mañana iré a traerla a casa». Emilia me miró, aterrorizada y exhausta. Miré hacia el porche. La luz ya estaba encendida. «Entonces mañana», dije, «podrá conocer a todos». La tarde siguiente, todas las luces de mi porche estaban encendidas antes de que el sol desapareciera por completo. No porque quisiera hacer una declaración, sino porque quería que cada cámara viera con claridad. Calo sacó 2 sillas plegables del garaje. «¿Sabes?», gruñó, colocando una junto a la mía. Cuando me retiré, pensé que la emoción sería encontrar una buena oferta en aceite para motor. Sonreí. La vida tenía en otros planes. Casi siempre los tiene. Al otro lado de la calle, Diana ajustaba el ángulo de una de sus propias cámaras del porche. No ocultaba lo que estaba haciendo. Yo tampoco. Si Tadeo quería testigos, los iba a tener. Emilia salió con una bandeja con vasos de agua de Jamaica. Se veía mejor que el día anterior, pero solo un poco. Todavía había vacilación en cada movimiento, como si esperara que alguien apareciera cada vez que abría una puerta. «No tienes que quedarte afuera», le dije. «Lo sé, puedes volver a entrar». Negó con la cabeza. «No». Su voz era tranquila. «He pasado 2 años escondiéndome adentro». Esa frase se quedó conmigo. Le dio un vaso a Calo. Él la miró y sonrió. «Tu papá y yo ya estamos muy viejos para corretear a nadie». Emilia casi se rió. «Qué bueno. Así que si alguien viene», continuó Calo, «haremos que camine hasta nosotros. Incluso», Diana sonrió, «desde el otro lado del patio. A veces la risa no resuelve nada. Simplemente le recuerda al miedo que no es dueño de cada centímetro de la habitación». A las 7:42, el oficial Aarón Peña llegó al vecindario. Estacionó a media cuadra, no en mi cochera, no directamente frente a la casa. Lo suficientemente cerca para responder rápido, lo suficientemente lejos para que nadie pudiera afirmar que había llegado para intimidar a alguien. Se bajó y se acercó.
¿Compañía? Creo que sí. ¿Estás armado? Lo miré. Mi café todavía está caliente. Asintió una vez. Tomaré eso como un no. Lo está. Aarón miró alrededor del patio. Calo, Diana, Emilia. 2 cámaras en el porche, una en la cochera, una en la reja. Lateral, todo visible, todo legal. Buena instalación, dijo. No se construyó de la noche a la mañana. Miró a Emilia. Si pisa tu propiedad después de que se le haya dicho que se vaya, díselo claramente. Entiendo. Y no lo toques. No lo haré. Aarón me dirigió una larga mirada. Sé que no lo harás. Luego caminó de regreso hacia su patrulla. El vecindario se fue calmando lentamente. Los aspersores se encendieron. Los perros ladraron en algún lugar de la calle. Alguien cercano comenzó a asar hamburguesas. Se sentía extrañamente ordinario, que es exactamente lo que quería. A las 8:16 aparecieron unos faros al final de la calle. Un sedán oscuro. Emilia se tensó. Lo noté antes de que dijera nada. Adentro, si quieres. Miró el coche que se acercaba, luego a mí. Me quedo. El sedán avanzó lentamente hacia la entrada. Se detuvo. El motor en ralentí. Nadie salió durante casi 30 segundos. Entonces Tadeo pisó el pavimento. Llevaba jeans, una camisa de botones limpia y la misma sonrisa tranquila que había visto en la gasolinera. Ya tenía el teléfono en la mano, en posición vertical, grabando. «Buenas noches», gritó. Nadie respondió. Comenzó a caminar hacia el porche, todavía sonriendo, todavía filmando. Emilia. Ella no respondió. Solo vine a hablar. Calo se inclinó hacia mí. Qué curioso. ¿Qué? Todo hombre que dice que solo quiere hablar, usualmente quiere decir que todos los demás escuchen. Casi sonreí. Tadeo llegó al pie de la escalera. Giró su teléfono ligeramente para capturarnos a todos. «Miren esto», dijo en voz alta a la cámara. Su padre organizó una emboscada. Nadie se movió. Se rió suavemente. Nunca he visto tantos jubilados en un solo lugar. Calo levantó una mano. Hijo, Tadeo lo miró. He tenido cirugías de rodilla que me asustaron más que tú. Incluso a Aarón, de pie junto a su patrulla calle abajo, bajó la cabeza por un segundo. Tadeo ignoró el comentario. Su atención volvió a mí. Señor Castillo, junté las manos. Tadeo, has estado diciendo mentiras sobre mí. No. Has estado contactando gente. Sí. Intentando destruir mi reputación. Lo miré directamente a los ojos. No. Inclinó la cabeza. No. He estado recopilando hechos. Algo parpadeó en su rostro solo por un segundo. Luego la sonrisa regresó. Emilia. Su voz se volvió más suave. Sabes que tu papá no es realmente así. Emilia se puso de pie. Le temblaban las rodillas, pero su voz no. Tienes que irte. Tadeo la ignoró por completo. En cambio, siguió hablándome a mí. La estás asustando. Casi admiré su descaro. Estaba tratando de reescribir la realidad mientras cada cámara en la propiedad lo veía hacerlo. Respondí lentamente. No. Frunció el ceño. No. Ella ya tenía miedo. Silencio. Tadeo cambió su peso. No sabes lo que pasó entre nosotros. Sé lo suficiente. No estabas ahí. No, pero ella sí. Los ojos de Emilia se llenaron de lágrimas. No de miedo, de finalmente escuchar a alguien creerle sin pedir pruebas que no merecía tener que dar. Tadeo subió el primer escalón del porche. Solo quiero 5 minutos.
Permanecí sentado. No. Subió otro escalón. Merezco explicar. No. Un tercer escalón. No puedes alejarla de mí. Mi voz se mantuvo tranquila. Tadeo se detuvo. Puedes irte esta noche como un hombre libre. Su sonrisa se desvaneció. Oh, continué. Puedes quedarte aquí, dejar que cada persona que mira, incluido tu propio teléfono, grabe cómo arruinas tu propia vida. Por primera vez en toda la noche, su confianza flaqueó. Solo un poco, pero lo vi. Se recuperó rápidamente. ¿Crees que me has atrapado? No creo nada. Miró a su alrededor. Diana estaba en su porche. Calo permanecía en su silla. Emilia estaba junto a la puerta principal. Al otro lado de la calle, dos vecinos habían salido discretamente después de notar la conmoción. Nadie, carraspeo, gritó. Nadie lo amenazó. Nadie lo tocó. No era una emboscada. Era rendición de cuentas. Tadeo se rió. Ustedes, los viejos, realmente planearon esto. Calo se encogió de hombros. Hemos tenido mucho tiempo. Tadeo dio un paso más. Su pie cruzó el borde de mi porche. Me puse de pie lentamente, con cuidado. Mi rodilla se quejó todo el camino. Señalé hacia la acera. Usted ahora está invadiendo propiedad privada. Parecía divertido. ¿En serio? Se le ha pedido que se retire. No he hecho nada. Se le ha pedido que se retire. Levantó su teléfono, más cerca de mi cara para que todos pudieran oír. Sonrió a la cámara. Este viejo, loco, me está amenazando. El oficial Peña comenzó a caminar hacia nosotros, sin correr, caminando de forma profesional medida. Buenas noches, dijo Aarón. Tadeo se volteó de inmediato. Oficial, justo a tiempo. Esperaba que apareciera. Aarón se detuvo al pie del porche. He estado aquí. Tadeo sonrió ampliamente. Bien. Luego me miró directamente. Te dije que nadie te creería. Metió la mano en el corce, nadie te creería. Y bolsillo de su chaqueta, lenta y cuidadosamente. No para sacar un arma, para sacar otro teléfono. Lo sostuvo entre dos dedos. ¿Sabes qué es lo gracioso? Nadie respondió. Grabé a Ramón Castillo amenazándome hace 2 días. Emilia ahogó un grito. Tadeo parecía complacido. Supuse que eventualmente lo necesitaría. Tocó la pantalla. Creo que el oficial debería escucharlo. Aarón extendió la mano. Escucharé. Tadeo le entregó el teléfono con total confianza. No me moví. No protesté. No expliqué. Calo me miró. ¿Estás bien? Sí. No pareces preocupado. He aprendido algo con los años. ¿Qué? Mantuve mis ojos en Tadeo. Cuando un hombre cree que ya ha ganado, hice una pausa. Generalmente deja de verificar la verdad. Aarón presionó el botón de play. El carraspeo porche quedó en completo silencio. Nadie habló mientras se reproducía la grabación. Tadeo estaba de pie con los brazos cruzados. La confianza prácticamente irradiaba de él. Emilia se aferró a la barandilla del porche con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Calo me miró a mí y luego al oficial Peña sin decir una palabra. Aarón sostuvo el teléfono lo suficientemente cerca para que todos lo oyeran. Estática. Una puerta de coche cerrándose. Luego mi voz. Voy a encargarme de ti a mi manera. Tadeo sonrió. La grabación continuó. Has llevado esto demasiado lejos. Otra pausa. No te gustará lo que viene después. Emilia me miró, atónita. Papá. Aarón levantó una mano sin apartar la vista del teléfono. Escuchemos todo. La sonrisa de Tadeo se ensanchó. No queda mucho. La grabación terminó. El silencio se apoderó del porche. Desde la calle, una camioneta
pasaba redujo la velocidad un segundo antes de continuar. Hasta los grillos parecían más silenciosos. Aarón me miró. Ramón, asentí una vez. Esa es mi voz. La cara de Emilia se descompuso. Tadeo extendió las manos. Se los dije. Miró directamente a los ojos de Aarón. He estado tratando de mantenerme alejado de él. Él es quien me amenaza. Aarón no respondió de inmediato. En cambio, me miró de nuevo. ¿Quieres responder? Sí. Metí la mano en el bolsillo de mi camisa y saqué una pequeña memoria USB. Tadeo frunció el ceño. ¿Qué es eso? Mi copia. Su expresión cambió muy ligeramente. Grabo todas las llamadas telefónicas. No, dije, pero mis cámaras del porche graban todo lo que sucede cerca de mi puerta principal, incluidas las conversaciones. Tadeo se rió. Conveniente. Lo es. Le entregué la memoria a Diana. La conectó a su laptop que estaba sobre la mesa del porche. En segundos, la misma conversación apareció en la pantalla. Aarón se acercó. Entonces, este es el original. Sí, Tadeo se cruzó de brazos con más fuerza. Cualquiera puede editar un archivo. Diana levantó la vista. Tú también puedes. Aarón los miró a ambos. Simplemente reproduzcámoslo. La conversación comenzó. Los primeros segundos sonaron exactamente como la versión de Tadeo. Mi voz, su voz, el mismo ruido de fondo. Luego algo sucedió. En lugar de terminar donde se detuvo la grabación de Tadeo, la conversación continuó. La voz de Tadeo se volvió mucho más clara. Anda, di algo con enojo. Silencio. Luego de nuevo, vamos, viejo, dime lo que realmente estás pensando. Mi voz respondió con calma. Estoy pensando que deberías irte de mi propiedad. Tadeo se rió en la grabación. No, eso es aburrido. Pasaron unos segundos más, luego su voz de nuevo. Di que te encargarás de mí. Recordé esa llamada ahora. Me interrumpía constantemente, tratando de provocarme. La grabación continuó. Finalmente, respondí. Voy a encargarme de ti a mi manera. La sonrisa de Tadeo desapareció lentamente. Porque esta vez todos escucharon la siguiente oración. Mi manera significa cada cámara, cada reporte y cada opción legal disponible. Emilia se cubrió la boca. Calo murmuró. Bueno, ahí está. La grabación continuó. La voz de Tadeo sonaba irritada ahora. Nadie quiere oír eso. Luego otra pausa. Mi siguiente frase se escuchó. Has llevado esto demasiado lejos. De nuevo, la versión de Tadeo se había detenido ahí. La original no, porque Emilia merece vivir sin mirar por encima del hombro. Aarón levantó la vista. Nadie dijo nada. La diferencia era obvia. Tadeo había eliminado cada oración que explicaba la primera mitad, pero algo más llamó mi atención. Miré a Diana. Retrocede 10 segundos. Lo hizo. Escuchamos de nuevo. Esta vez, Aarón frunció el ceño. Detente. Diana pausó el audio. ¿Qué? Aarón se inclinó más cerca del altavoz. Reproduce esa pequeña sección una vez más. Lo hizo. Justo antes del punto de edición, un pronóstico del tiempo se escuchaba suavemente desde la radio de mi cocina. Lluvias atravesando el condado de Blount durante la noche. Luego, en la versión de Tadeo, de repente saltaba. Se esperan cielos soleados para mañana por la tarde. Aarón miró a Tadeo. Interesante. Tadeo se encogió de hombros. Entonces hablé en voz baja.
Mi radio estaba transmitiendo en vivo. Aarón asintió. Un reporte del clima en vivo no salta 12 horas en medio segundo. Calo se rió, o entre dientes. El clima no es tan rápido. Nadie se rió. Aarón ciertamente no hizo. Tadeo cambió su peso. Podría haber sido otra estación. Podría haber sido, coincidió Aarón. Pero sigamos escuchando. Diana reanudó la grabación. Cerca del final llegó algo que ninguno de nosotros esperaba. La llamada parecía haber terminado. Pasos, una puerta de coche. Luego la voz de Tadeo, más lejana, muy baja, casi inaudible. Eso debería ser suficiente. El Porsche quedó completamente inmóvil. Tadeo miró fijamente la laptop. Se detuvo. No quedaba mucho por decir. Aarón lo miró. Se te olvidó recortar esa parte. Tadeo tragó saliva. No sé qué significa eso. No. Aarón le devolvió su teléfono. Presentaste evidencia editada. Yo no edité nada. ¿Realmente quieres mantener esa declaración? Tadeo abrió la boca. La cerró de nuevo. Justo en ese momento, otro coche se detuvo. Una SUV plateada. Emilia parecía confundida. Conozco ese coche. Una mujer se bajó. Leticia Mendoza, la directora de la primaria de Emilia. Se acercó a nosotros con un arte. Te lamento llegar tarde. Aarón asintió cortésmente. ¿Tiene algo? Miró a Tadeo antes de responder. El señor Vargas vino a nuestra escuela 3 veces diferentes después de que Emilia le pidió que no lo hiciera. Tadeo interrumpió de inmediato. Estaba llevando flores. Leticia lo ignoró. Nuestras cámaras de seguridad lo muestran esperando al otro lado del estacionamiento por más de 1 hora el martes pasado. Le entregó a Aarón varias fotografías impresas. Emilia las miró fijamente. Nunca lo supe. No se suponía que lo supieras, dijo Leticia suavemente. Nos dimos cuenta porque uno de nuestro personal pensó que el mismo vehículo seguía apareciendo. Tadeo miró a su alrededor desesperadamente ahora. Esto es ridículo. Otro coche se detuvo. Marisol se bajó. No había planeado venir. Lo supe por la forma en que dudó antes de subir por la entrada. Aarón pareció sorprendido. Señorita Campos. Ella asintió. Me gustaría hacer una declaración. Tadeo retrocedió un paso. Marisol lo vio. ¿Me recuerdas? Forzó una sonrisa. Creo que se equivoca. No. Su voz era firme. Ya cometí ese error una vez. Se paró al lado de Emilia, no frente a ella, a su lado. Me aisló de mi familia, dijo Marisol. Grabó nuestras discusiones, editó conversaciones. Luego le dijo a todo el mundo que yo era inestable. Aarón escribió en silencio en su libreta. Tadeo miró alrededor del porche. Donde quiera que volteaba. Otra pieza de la historia había llegado antes de que él pudiera reescribirla. Entonces su propio teléfono vibró. Miró hacia abajo sin pensar. Su transmisión en vivo seguía activa. Cientos de comentarios se desplazaban por la pantalla. La gente había visto todo el asunto. Su intento de hacerme ver como un viejo enojado se había convertido en una transmisión en vivo, de sus propias mentiras desmoronándose. Terminó la transmisión de inmediato, demasiado tarde. Aarón dio un paso adelante. Tadeo Vargas. Tadeo levantó la vista. Basado en lo que he visto esta noche, junto con reportes previos, lo pongo bajo arresto pendiente de cargos relacionados con allanamiento de morada, acoso, intimidación y posible manipulación de evidencia. Cargos adicionales dependerán de la investigación. El rostro de Tadeo se puso pálido. No puedes estar hablando en serio. Lo estoy. Este viejo me tendió una trampa. Finalmente, hablé.
No. Aarón tomó el teléfono de Tadeo. Las cámaras no le tienden trampas a la gente. Le dio la vuelta a Tadeo y le puso las esposas. Emilia comenzó a llorar en silencio. No porque Tadeo estuviera siendo arrestado, sino porque por primera vez en mucho tiempo no se preguntaba si alguien le creería. Mientras Aarón guiaba a Tadeo hacia la patrulla, Tadeo me miró por última vez. Su sonrisa regresó, más pequeña ahora, más desesperada que confiada. Esto no ha terminado. La puerta de la patrulla se cerró. Sus luces traseras desaparecieron por la calle. 2 semanas después, estaba sentado en la misma mesa de la cocina cuando llegó el correo. Entre las facturas y los cupones de supermercado había un sobregrueso de un bufete de abogados en Monterrey. Emilia miró por encima de mi hombro. ¿Qué es? Lo abrí con cuidado. Una carta de demanda civil. Tadeo tenía la intención de demandarme por acoso, angustia emocional y difamación. Los hombros de Emilia se hundieron. Oh, no. Leí la última página. Luego doblé la carta cuidadosamente. Calo me miró. ¿Ahora te vas a preocupar? No pude evitar sonreír. No. ¿Por qué no? Golpeé el sobre contra la mesa. Porque finalmente lo puso todo por escrito. 3 semanas después, estaba afuera del Palacio de Justicia de Nuevo León con un vaso de cartón de café que ya se había enfriado. El aire de la mañana tenía esa mezcla familiar de humedad y pasto recién cortado, que el noreste de México parece especializarse en producir a finales de la primavera. Emilia Carraspeo estaba a mi lado, vistiendo un blazer azul marino que usualmente guardaba para las juntas con los padres de familia. Se veía nerviosa, ya no asustada. Había una diferencia. El miedo te hace querer correr. Los nervios significan que te vas a quedar. ¿Estás bien?, pregunté. Asintió una vez. Creo que sí. No tienes que ser perfecta ahí adentro. Lo sé. Solo tienes que decir la verdad. Respiró hondo. Puedo hacer eso. Por primera vez en meses, le creí. Tadeo llegó 10 minutos después. Traje gris oscuro, corte de pelo reciente, zapatos lustrados. Si alguien se lo hubiera cruzado en la acera sin conocer la historia, habría visto a un profesional respetable entrando al juzgado. Las apariencias siempre habían sido su arma más fuerte. Nos vio. Por un segundo, esperé otra sonrisa petulante. En cambio, simplemente se ajustó la corbata y entró. Quizás su abogado finalmente lo había convencido de que el encanto no era evidencia. Dentro de la sala, todo se sentía más pequeño de lo que la televisión lo hace parecer. Sin discursos dramáticos, sin multitudes, vitoreando. Solo bancas de madera, conversaciones en voz baja, pilas de papeles y gente esperando que la justicia ordinaria haga su trabajo ordinario. El oficial Aarón Peña asintió cuando nos vio. Hasta ahora todo bien, dijo en voz baja. ¿Dormiste algo?, le pregunté. Un poco. Sonrió. El papeleo es peor que el corto arresto. Lo recuerdo. Se rió. Supongo que algunas cosas nunca cambian. Emilia me apretó el brazo. ¿De verdad extrañas trabajar?, lo pensé. No. ¿Qué extrañas? La gente que merecía que alguien siguiera apareciendo por ellos. Sonrió suavemente. Creo que todavía estás haciendo eso. Antes de que pudiera responder, el oficial de la sala pidió a todos que se pusieran de pie. La audiencia duró casi 3 horas. No porque alguien gritara, sino porque la verdad toma tiempo cuando se construye página por página. El abogado de Tadeo argumentó que yo había organizado una campaña de acoso contra su cliente.
Afirmó que había contactado a antiguos conocidos, dañado la reputación de Tadeo y lo había intimidado intencionalmente. Luego nuestra abogada se puso de pie. No levantó la voz. Simplemente abrió 3 carpetas gruesas una por una. La primera contenía mensajes de texto impresos. La segunda tenía fotografías, marcas de tiempo, registros de llamadas y fotogramas de cámaras de seguridad. La tercera contenía transcripciones, declaraciones de testigos y copias certificadas de registros públicos. Los hechos no suenan dramáticos, pero apilados, se vuelven sorprendentemente pesados. Diana testificó primero. Explicó cómo funcionaban las cámaras del vecindario, cómo se almacenaban las grabaciones automáticamente, cómo cada archivo incluía una marca de tiempo digital ininterrumpida. El abogado de Tadeo le preguntó si le desagradaba a su cliente. Diana se encogió de hombros. No lo conocía lo suficiente como para que me desagradara. Algunas personas sonrieron. Continuó. Solo sé lo que las cámaras grabaron. Nada más. Nada menos. Aarón testificó a continuación. Explicó por qué nos había tratado a Tadeo y a mí de la misma manera durante la investigación inicial. Nadie recibió un trato especial. No, usted conoce al señor Castillo desde hace años. Sí, ¿y eso influyó en su investigación? Me influyó a ser extra cuidadoso. Esa respuesta pareció tener peso con el juez. Ciertamente lo tuvo conmigo. Luego Marisol caminó al estrado de los testigos. Se veía más tranquila que el primer día que la conocimos en la cafetería. Todavía nerviosa, pero ya no se escondía. Describió el patrón de Tadeo. Los regalos, el aislamiento, las grabaciones editadas, los intentos de hacer que todos los demás parecieran inestables. Tadeo nunca la miró, ni una sola vez. Finalmente, llamaron a Emilia. Me miró. Asentí. Nada carraspeo más. Ya no necesitaba que yo respondiera por ella. Caminó sola al estrado. Le temblaban las manos cuando prestó juramento, pero una vez que comenzó a hablar, su voz se estabilizó. Le contó a la corte sobre revisar su teléfono cada pocos minutos, porque Tadeo esperaba respuestas instantáneas, sobre disculparse por cosas que no había hecho, sobre perder el contacto con amigos, porque explicar a Tadeo se había vuelto agotador, sobre estar sentada en ese baño de la gasolinera creyendo que no tenía a dónde más ir. La sala permaneció en silencio. Nadie interrumpió. Nadie puso los ojos en blanco. Nadie preguntó por qué no se había ido antes. Finalmente, se le permitía contar toda la historia. Cerca del final, nuestra abogada hizo una última pregunta. Señorita Castillo. Emilia levantó la vista. ¿Qué cambió? Lo pensó por varios segundos. Luego sonrió a través de las lágrimas. Me di cuenta de que irme no era la parte más difícil. Otra pausa. La parte más difícil fue creer que alguien me creería. Miró hacia mí, luego de vuelta al juez. Ya no tengo miedo de decir la verdad. Sentí que algo se aflojaba dentro de mi pecho. Algo que había estado cargando desde las 10:47 de esa lluviosa noche de jueves. No era alivio. Algo más. Profundo. Paz. Tal vez. Después de un breve receso, el juez regresó con su fallo. Habló con calma, sin ira, sin simpatía, solo la ley. Encontró que la evidencia de acoso repetido, intimidación, vigilancia no deseada y grabaciones manipuladas era creíble y bien fundamentada. El audio editado dañó significativamente las afirmaciones de Tadeo. El testimonio de testigos independientes
fortaleció el patrón general de comportamiento. La solicitud de medidas de protección continuas fue concedida. Se le ordenó a Tadeo no tener contacto directo o indirecto con Emilia. Los procedimientos penales adicionales continuarían por separado. Tadeo bajó la cabeza. Por primera vez desde que lo conocí, parecía un hombre al que se le habían acabado las historias. Afuera del juzgado no había reporteros esperando, ni cámaras de televisión, ni aplausos. La vida simplemente continuaba. La gente volvía a sus trabajos. Alguien se rió al otro lado del estacionamiento. Un camión de reparto pasó ruidosamente. La justicia rara vez se siente como en una película. La mayoría de las veces se siente como si el papeleo finalmente alcanzara a la verdad. Emilia estaba a mi lado en las escalinatas del juzgado. Se acabó. Sonreí suavemente. La parte legal no ha terminado por completo. Se rió. Lo sé. Luego me rodeó con sus brazos. Gracias. La abracé. No me debes las gracias. Sí, te las debo. No. La miré a los ojos. Tú hiciste la parte más difícil. El sábado siguiente, reemplazamos la barandilla suelta de mi porche. Calo insistió en supervisar mientras no hacía casi nada del trabajo real. He llegado a la edad, anunció desde su silla de jardín, en la que dar consejos quema menos calorías. Diana puso los ojos en blanco desde la casa de al lado. Eso es porque no has dado un buen consejo desde 1998. Recuerdo claramente una excelente sugerencia en 2004. ¿Cuál fue? Le dije a Ramón que no comprara ese sillón reclinable horrible. Emilia se rió. Lo compró de todos modos. Y sigue siendo horrible, respondió Diana. Por primera vez en meses, la risa sonaba completamente normal. Nadie la forzó. Nadie la necesitaba para ocultar el miedo. Simplemente pertenecía allí. Mientras apretábamos el último tornillo de la barandilla, me apoyé en el poste del porche para descansar la rodilla. Emilia lo notó. Deberías dejarme terminar. Todavía me quedan algunos años buenos. Sonrió. Lo sé. Miré la luz del porche sobre nosotros. Ya no puedo pelear todas las batallas por ti, mi amor. Negó con la cabeza. No necesito que lo hagas. No, ya me enseñaste cómo. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Me acerqué y le apreté el hombro. Solo prométeme una cosa. ¿Qué? Cuando la vida se ponga oscura. Ella miró la luz del porche. Deja la luz prendida. Sonreí. Exacto. Esa tarde, después de que todos se habían ido a casa, llevé 2 vasos de agua de Jamaica a la terraza. Uno para mí y otro que dejé en silencio junto a la mecedora vacía de Margarita. Los grillos cantaban desde los árboles más allá del patio. El vecindario se acomodaba en otra noche ordinaria. La luz del porche brillaba sobre los escalones, tal como lo había hecho cada tarde desde que mi esposa me pidió que nunca la apagara. Durante mucho tiempo, pensé que proteger a las personas que amaba significaba pararme frente al peligro. Ahora entiendo que a veces significa estar a su lado hasta que son lo suficientemente fuertes para pararse por sí mismos. Si alguna vez has tenido que mantener la calma mientras protegías a alguien que amas, entonces sabes lo difícil que puede ser. Me encantaría saber qué habrías hecho en mi lugar. Y si esta historia te recordó que la paciencia y la verdad todavía importan, gracias por pasar este tiempo conmigo.